Cuando mamá entró en mi cuarto, se encontró con una espantosa mancha marrón agarrada al cuadro de la pared. En cuanto la vio, perdió el sentido y se dejó caer sobre mi sofá, pues no pudo soportar un aspecto tan repugnante. Mi hermana Great entró corriendo y descubrió el cuerpo de mamá hundido dentro del sofá y sus extremidades colgando a su alrededor. Mientras tanto, esa cosa continuaba pegada al cuadro y no dejaba de mover la cabeza mientras chillaba. Chillaba sin parar, emitiendo un desafinado silbido que se hacía cada vez más insoportable. La bestia parecía estar a punto de saltarle encima a mi hermana. Aterrorizada, Great gritó lo primero que le vino a la cabeza. Y así por fin pronunció el nombre de aquel asqueroso bicho de la pared. Me llamo Gregor Samsa. Me desperté una mañana, convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en mi cama, tumbado sobre el curvado caparazón que ahora tenía en lugar de la antigua espina dorsal. Comprobé que no era una espalda demasiado flexible, ya que sentí cómo se tensaba dolorosamente cuando quise observar mi abdomen. Mi abdomen era oscuro y estaba formado por varias secciones arqueadas. Parecía muy duro y sin duda segregaba una especie de sudor que le daba un brillante aspecto. Mis numerosas y escuálidas patas apuntaban hacia el techo mientras temblaban todas a la vez de forma descontrolada. En ocasiones esa vibración llegaba a rozar mi cabeza, produciendo un desagradable zumbido en mis oídos. Resultaba penosa la extrema delgadez de mis patas en comparación con el resto del cuerpo, pues este además era demasiado ancho para la cama e incluso sobresalía por sus laterales. Quise dormir un poco, mas comprobé que no podía cerrar los ojos como antes, pues parecía que me hubieran arrancado los párpados. Y no es que sintiera necesidad por pestañear, pero sí que resultaba algo extraño y verdaderamente incómodo el permanecer con los ojos totalmente abiertos. Además, yo estaba acostumbrado a dormir siempre de lado, y mi nuevo cuerpo me impedía adoptar esta postura, ya que lo intenté varias veces, pero me balanceaba continuamente sobre la redondez de mi espalda, y al final terminé cayendo de la cama, y mi cuerpo golpeó el suelo. Llegada la noche, mi familia ya sabía lo que me había ocurrido, pero mantuvieron la extraña situación en secreto, como si yo no fuera otra cosa que un simple enfermo de lepra o algo parecido. Además, Great incluso había asumido ella sola la responsabilidad de cuidarme desde ese momento. Tuvo que pasar todo el día para que mi hermana se decidiera a entrar por fin en mi cuarto. Entró de puntillas y me trajo un tazón con trocitos de pan nadando en leche. Y es que ella sabía muy bien que la leche siempre había sido mi cena preferida. Lo que Great no sabía es que las comidas de mamíferos no eran las más apropiadas para un coleóptero como yo. Y de hecho me entraron ganas de vomitar en cuanto la probé. Así que a la mañana siguiente se llevó el tazón que continuaba repleto de leche. Mas poco después volvió a entrar en mi cuarto con varias clases de alimentos y con la clara intención de que yo pudiera escoger los que fueran más de mi agrado. Me sentí muy orgulloso por tener una hermana tan observadora, pues ella enseguida advirtió mis nuevas costumbres alimenticias. De no ser así, me acabaría muriendo de hambre. Mi hermana solía tomar decisiones poco premeditadas, que era algo muy propio de su edad.
Y bien cierto es que decidió ocuparse de mí desde el principio, realizando mis tareas con mucho esmero. Pero también es verdad que lo habría hecho de todas formas, teniendo en cuenta la poca voluntad con la que papá y mamá afrontaron la situación. De hecho, Great entraba en mi cuarto 2 veces al día, por la mañana y al mediodía, pues era entonces cuando papá y mamá dormían. De esta forma, ellos nunca estarían obligados a observar mi espeluznante y deformada forma. Ahora, cada vez que Great entraba en mi cuarto, lo hacía siempre girando varias veces la llave dentro del cerrojo, y luego abría lentamente la puerta, como dándome tiempo para que yo corriera a esconderme bajo mi sofá. Una vez debajo del sofá, asomaba mis abultados ojos para poder ver a mi hermana durante el tiempo que ella estaba en mi cuarto. Great me miraba siempre de reojo, si bien con cierta repulsión. Pero aún así, aquella mirada me hacía pensar en tiempos anteriores. Recordaba cuando a menudo Great y yo conversábamos, no sin cierta ingenuidad, sobre lo maravilloso que sería que ella pudiera ir al conservatorio de música para aprender a tocar el violín. Pues tocar el violín había sido siempre su mayor deseo. Y aunque ahora no lo tocaba casi nunca, la verdad es que siempre lo hizo con gran soltura. La ilusión de Great por aprender música nunca había pasado de ser una inocente fantasía, y a mis padres no les hacía mucha gracia que hablásemos siempre de algo tan inalcanzable para una familia tan humilde como la nuestra. Pero es que yo en realidad había estado ahorrando mucho dinero desde hacía mucho tiempo, y esa misma Navidad pensaba cumplirle el ansiado deseo a mi hermana. Por desgracia, quedaba ya muy poco tiempo para la Navidad, y yo bien sabía que era imposible contarle mi secreto. Así que ella jamás sabrá lo que pretendía regalarle. Habían pasado ya varios días desde la transformación, pero en cambio Great todavía parecía muy incómoda con mi presencia. Y es que aún debajo del sofá se podían apreciar algunas partes de mi exoesqueleto saliendo por los bordes. Así que decidí cubrir mi sofá con una manta para evitar que ella pudiera seguir viéndome. Tardé 4 horas en realizar ese trabajo, pero aún así seguían viéndose algunas de mis extremidades, como las antenas que brotaban de mi cabeza. Eran unas antenas bastante largas, y no paraban de zarandearse en el aire, como si estuvieran murmurándole a Great para que mirase hacia mí. Además, el constante movimiento de mis poderosas mandíbulas emanaba una saliva espumosa que goteaba en el suelo de madera, emitiendo un sonido no muy fuerte, pero sí muy molesto. Y al final la gran curiosidad de mi hermana terminaba por obligarla a mirar una y otra vez bajo el sofá. Mi cuarto estaba cada día más infestado, y su hedor se hacía cada día más insoportable. Así que era ya costumbre que Great entrara bruscamente en mi cuarto y se dirigiera corriendo hacia la ventana para poder respirar a gusto. Recuerdo bien el jaleo que armaba al entrar, y muchas veces yo me despertaba de un sobresalto, golpeando mi cabeza contra el borde del sofá. También es verdad que ella no hacía un gran esfuerzo por ocultar el asco que le producía aquel apestoso ambiente. Y además solía pasarse un buen rato delante de la ventana, aun a pesar del gran frío que hacía aquel invierno. Yo no hacía más que temblar debajo del sofá. En cambio, Great no parecía tener mucho frío, quizás porque ella no paraba de limpiar durante todo el tiempo que pasaba dentro de mi cuarto. Y cierto es que yo solamente deseaba que cerrase la ventana cuanto antes. Mas por el contrario nunca se lo habría dicho, ya que prefería morir de frío antes que reprocharle nada a mi hermana. Un día, quizás atraído por la intensa luz de la calle, decidí arrastrar mi silla hasta la ventana, para luego subirme en la silla y mirar a través de mi ventana.
Me encantaba escuchar al amanecer las gotas de la escarcha golpeando contra el alféizar mientras observaba a la gente caminando apresurada por la calle. El caso es que solo tuve que mover la silla un par de veces para que Great se diera cuenta enseguida y la colocara siempre junto a la ventana a partir de entonces. Pues con solo 17 años, mi hermana era ya una muchacha muy responsable. Por las noches me acercaba hasta la puerta para escuchar las conversaciones que mantenía Great con papá y mamá mientras cenaban. A menudo ellos le preguntaban a mi hermana si notaba alguna mejoría en mí. Mamá incluso comentó en alguna ocasión que deseaba entrar en mi cuarto y poder verme aunque solo fuera una vez. Yo me moría de ganas de ver a mamá, y cada vez que la escuchaba decir que iba a entrar, corría a esconderme y me quedaba mirando muy atentamente hacia la puerta. Pero el pánico que ella sentía por mí hacía que siempre se echara atrás en el último instante. Entonces sentía una brutal tristeza que hacía hinchar de sangre mi cabeza y a veces parecía que estuviera a punto de reventar. Así que frotaba siempre mi cara contra los fríos hierros de mi cama para no arder de calor. Estaba claro que mi familia me consideraba un insignificante parásito, y sin duda creían en la idea de que las personas no pueden convivir con semejante animal. Al pensar aquello, no podía hacer otra cosa que introducirme debajo del sofá como siempre, y ojalá mi sofá fuera una piedra gigante que nadie pudiese levantar y mi cuarto una enorme crisálida donde nadie pudiese entrar. Así todos se podrían olvidar por fin de mi horrible existencia. Los fugaces momentos que Great pasaba junto a mí eran lo único que yo tenía y lo único que me importaba. Me pasaba el día entero esperando que entrase en mi cuarto y cuando por fin lo hacía me entraban ganas de llorar. Mi estómago se encogía y me provocaba extrañas náuseas de felicidad. Con solo verla entrar por la puerta, el corazón se me aceleraba y yo soñaba. A veces soñaba con poder acercarme hasta sus pies y tirar de su falda para que ella se inclinara hacia mí. Me imaginaba subiendo hasta su cuello para poder acariciar su cara con mis sensibles antenas y abrazar su cuerpo fuertemente con todas mis patas para poder susurrarle muy cerca de su oído y agradecerle todo lo que estaba haciendo por mí. A veces Great dejaba la ventana abierta cuando se marchaba, y entonces yo salía de mi sofá y corría por todo el cuarto. Me arrastraba incluso por las paredes, gracias a una sustancia pegajosa que tenía en los extremos de mis patas. Se convirtió en una fechoría que realizaba casi por instinto, y al hacerlo dejaba tras de mí un rastro pringoso que Great no tardó en descubrir. Enseguida ella se dio cuenta de que yo había desarrollado un nuevo juego. Así que pensó en sacar todos los muebles de mi cuarto, a excepción del sofá, para dejarme todo el espacio libre posible. Pero ella sola no iba a poder mover aquellos muebles tan grandes, así que necesitó la ayuda de mamá. Insistió lo suficiente como para que mamá se atreviese a entrar por fin en mi cuarto, y entre las dos fueron sacando los muebles uno tras otro. Cuando me di cuenta, ya se habían llevado casi todos los muebles de mi cuarto. Tan solo quedaba el cuadro del medio de la pared, donde yo colgaba mi dibujo favorito. Entonces debería haberme alegrado al ver tanto espacio libre por donde poder moverme, pero por alguna razón abandoné mi salvaje instinto y trepé por la pared hasta el cuadro para impedir que también se lo llevaran. Fue entonces cuando mamá entró en mi cuarto y se encontró con una espantosa mancha marrón agarrada al cuadro de la pared. En cuanto la vio, perdió el sentido y se dejó caer sobre mi sofá, pues no pudo ni imaginar que aquella cosa se pudiera tratar de su hijo. Finalmente Great consiguió sacar a mamá de mi cuarto,
y yo me acerqué hasta la puerta, que habían dejado abierta. Estaba anocheciendo y más allá de la puerta solo había oscuridad. Pero de pronto apareció papá tras la penumbra. Llevaba en su brazo una cesta llena de manzanas que comenzó a tirar contra mí. Resultaba muy cruel la impiedad y la rabia con la que mi padre me lanzaba aquellas manzanas. Al final consiguió clavarme una en la espalda y yo me retorcí hacia atrás del dolor. Pero papá todavía continuó tirándome más y más manzanas. La grotesca escena me hizo comprender que yo no era más que un miserable estorbo para mi familia. Debería haber desplegado las alas que escondía dentro de mi caparazón y así salir volando por la ventana. Pero solo de intentarlo me producía un profundo escalofrío. Pasaban los días y aquella manzana seguía incrustada dentro de mi caparazón. Se estaba pudriendo y sentía como si miles de larvas estuvieran comiéndome la piel de la espalda. Por tanto, yo no podía hacer nada más que permanecer inmóvil en el suelo, esperando que Great entrase en mi cuarto. Pero ella jamás volvió a entrar, y lo único que podía llegar a ver era su mano cada vez que lanzaba mi comida desde la puerta. Yo había perdido el apetito por completo y por tanto mi cuarto se convirtió rápido en una gran montaña de comida que aumentaba día tras día. Pero mi hermana ni siquiera entraba para recoger las sobras, y es que todo aquello parecía no importarle en absoluto. Una mañana muy temprano, Great comprobó que la comida llegaba ya hasta la puerta. Así que entró al fin en mi cuarto, y fue entonces cuando descubrió que mi cuerpo ahora yacía completamente plano y seco. Enseguida entraron mis padres y Great se colocó entre ambos. Se quedaron perplejos contemplando a su hijo y hermano tirado en el suelo. «Miren qué flaco estaba», decía mi hermana mientras una agradable luz la iluminaba a ella y a sus padres. Los tres personajes posaban muy juntos mientras por fin suspiraban de consuelo. Y al final Great estiraba su joven cuerpo.